Esta formación tiene uno de los ataques más destructivos dentro de Fútbol Mobile. Incluso con esta alineación me fue la clave para que quedara dentro del top 1000 del mundo en la temporada pasada. ¡Lo logramos ya! Top 546. Pero siendo honesto, que yo haya llegado a este top no significa que tú también llegues de un día para otro utilizando esta formación. Pero lo que sí te garantizo es que si utilizas todos los estilos de juego y además si apegas estos 6 pilares que te voy a entregar dentro de este video, serás imparable. El director técnico que vamos a utilizar es el contraataque largo. Eso no significa que no puedas utilizar contraataque rápido, pero contraataque largo a esta formación le viene bastante bien, porque como puedes apreciar, nuestros jugadores ofensivos están situados en el medio campo. Entonces, teniendo un técnico de contraataque largo hace que todos tus jugadores ofensivos se desplieguen hacia los costados. De esta manera van a obligar a los jugadores de rival a que dejen su zona principal para luego nosotros mandarles pases filtrados a nuestros jugadores. Antes de comenzar, debes saber que esta formación tiene dos variantes. La primera variante es la principal, o sea, el que jugarás los primeros 45 minutos. Y la segunda es cuando vas empatado o cuando vas perdiendo el partido. Empezando en la portería, puedes llevar un portero tanto ofensivo como defensivo. La decisión es totalmente suya, pero como siempre que sea alto y que tenga buenas estadísticas. Pero nuestra línea defensiva cambia totalmente la cosa. Si no quieres que tu línea defensiva cada 10 segundos se esté desarmando, debes usar toda tu línea defensiva con estilos de juegos defensivo. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más. A excepción de uno, que será su estilo de juego destructor. La razón del por qué debe haber un destructor en la línea es porque necesitamos un jugador que presione al oponente automático para así tratarle de quitar el balón. Ahí lo tienen al héroe. Mientras que su compañero será un jugador sin estilo de juego. Él será menos agresivo, pero tiene una de las mejores ventajas dentro de nuestra línea defensiva. Es por su aceleración y velocidad. Para conseguir este jugador sin estilo de juego, simplemente debes tomar un lateral defensivo que también sea compatible en la posición de central. De esta manera no solo tendrá buenas estadísticas defensivas, sino que también tendrá buena aceleración y velocidad para alcanzar a los delanteros rápidos. Y luego tenemos los laterales, que sin duda recomiendo que ambos sean laterales defensivos, por el motivo de que nuestra línea defensiva siempre se van a desordenar. No te preocupes, en un rato te mostraré la mejor plantilla de GP por si no tienes ningún jugador parecido a lo que yo tengo. Pero antes vamos en la zona más importante de la formación, el mediocampo, ya que ellos serán los que van a atacar y también son los que van a defender. Vamos rápidamente con el mediocampista defensivo, que recomiendo que sí o sí debe ser estilo de juego de medio escudo. En simples palabras, es un jugador que estará atrás defendiendo y no va a presionar como lo hace por ejemplo un destructor. Un poquito más adelante tendremos a dos mediocampistas. Ellos dos serán los encargados de hacer el tiki-taka. Llevarán el balón de una banda hacia la otra para finalmente conectar con los delanteros. Empuja al equipo con su... Ahí va. Oportunidad de gol. Ambos jugadores portarán el estilo de juego de organizador. No queremos que ambos sean muy agresivos al atacar, sino que su objetivo es defender y mandar pases filtrados a los delanteros. Ojo, no se van a desmarcarse tan agresivo como lo hacen los omnipresentes. Por esta única ocasión no los recomiendo, sino que lo que buscamos son jugadores que se estén moviendo dentro del medio campo. Para disfrutar de este espectáculo, tenemos una noche estrellada. Creo que Lampard va a ser determinante puestos atrás. Cuidado, esta puede ser muy buena. Porque en el ataque contamos con ese jugador, que su posición será segundo delantero y su estilo de juego será sí o sí jugadores de huecos. Maradona. Avanza, pero lo dejan solo. La razón del cual tenemos un segundo delantero en el centro es para que esté un poquito más atrasado y que pueda mandar pase a tus dos delanteros. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran oportunidad. Y esa es la clave. Mientras que este jugador esté con el balón, tus dos delanteros centros cazagoles se van a desmarcarse en todo momento. Por eso sí o sí el segundo delantero debe tener buen pase, que sea alto, sabes, ¿no? Para que pueda ganar aquí balones aéreos y un contacto físico decente. De esta manera tendrías construido la primera variante de esta formación. Hasta este momento estás dentro de una de esas dos situaciones. Tienes a todos los jugadores con los estilos de juego que mencioné anteriormente o recién estás empezando y seguramente no tienes exactamente los jugadores que te acaba de recomendar. Ahora podrías pasar horas y horas buscando cuáles son los mejores jugadores para la alineación, pero para entonces ya habrías perdido
todo tu tiempo en decidir qué jugador elegir. Pero seas una de esas dos opciones o no, hay un aspecto bastante importante que debes saber si quieres que la formación te dé aún más ventaja sobre el oponente. Estos son los entrenamientos de los jugadores. La mayoría de los jugadores de fútbol tienen la costumbre de pensar mientras más media tiene un jugador, es mejor, y eso es totalmente falso. Lo que de verdad importa son cómo están distribuidos sus estadísticas, y eso es lo que te voy a revelar a continuación. Te mostraré el mejor entrenamiento en cada posición para que los aproveches lo máximo posible. Mientras eres nuevo en el juego, te mostraré la mejor plantilla de GP con su dicho entrenamiento. Comenzando con el portero, que la verdad da bastante igual porque bueno, es un portero, lo que más importa son las estadísticas y que también mida más de 1.90. Thibaut Courtois es una buena opción si recién estás comenzando. Como ambos laterales serán defensivos, es primordial que tengan buenos números defensivos. Sea el lateral que lleves en tu plantilla, le vas a quitar los puntos del pase y regate, y se los vas a colocar en el apartado defensivo y contacto físico, como por ejemplo Wan-Bissaka de GP. El central destructor lo mismo, quitamos el pase y el regate y lo aplicamos en la defensa. Y contacto físico, al igual que también la velocidad y la aceleración, ya que es un jugador que constantemente dejará su posición para presionar y una buena velocidad le viene bastante bien. En el caso del MSD seguiremos con la parte defensiva, pero mínimo debe tener más 70 de aceleración y velocidad, y los demás puntos en defensa, salto y contacto físico. Y muy importante que este jugador tenga la habilidad de pase al primer toque y pase en profundidad. Avanzando hacia los MC, estadísticamente deben estar equilibrados, o sea en el ataque y en defensa. Lo que sí o sí deben contar es un buen pase, ya que ellos serán los encargados de filtrar el balón hacia los delanteros centros, como Pedri y Bruno. Luego tenemos el segundo delantero. Este jugador es la clave, va a determinar si va a marcar o asistir a su compañero. Recomiendo que este jugador no sea solamente bueno en el apartado ofensivo, sino que también en el pase y que mida más de 1.85. Eso también quiere decir que tenga un pase a primer toque y un pase filtrado. Finalmente están los delanteros centros. Nos vamos a enfocar en el apartado agresor. No hace falta que tenga un buen pase, pero demasiada actitud ofensiva y regate. Xabi Alonso pasó muy bien. Buena finalización y equilibrio, obviamente más de 90 de aceleración y velocidad. Y así de rápido, te acaba de mostrar la mejor guía de cómo entrenar a los jugadores para esta formación. El Real Madrid. Verás, con la llegada de Mbappé y muchas bajas ocurrido en el equipo, Sí, se ha golpeado, llama a la asistencia. Carlos Ancelotti no tuvo otra opción que hacer modificaciones en su plantilla. ¿Pero a qué costo? ¿Perder partidos? Ojo que puede estar adelantado. La rodilla de Mbappé. Viene Lamine Yamal, le pegó. Lamine Yamal puede ser el mejor futbolista del mundo. Bueno, claramente lo que le faltaba a sus jugadores era química en el equipo y sobre todo adaptación. Lo que me refiero con esto es que para que te empiece a funcionar esta formación también tienes que adaptarte a ella. Y esto concluye que ahora mismo tienes dos opciones. La primera, cierta división, es jugar varios partidos sin ninguna idea previa de cómo funciona la formación, que lo más probable es que perderás partidos y luego vas a cambiar a otra formación. O dejarme que te enseñe. Con estos 6 pilares aprenderás cómo atacar y defender. Sé que estarás pensando que es mucha información que hay que procesar, pero escucha, no todos los que ven este video llegarán a esta parte. Por ende, sabiendo de cómo utilizarlo tendrás una gran ventaja. El primer pilar es no utilizar tus centrales cuando estás defendiendo. ¿A qué me refiero con esto? No los controles para presionar al oponente. De otra manera, hay una alta probabilidad de que no recuperes el balón y que te marquen. Rival que está bueno en rojito, ¿no? Y bueno, la única ocasión que tienes permitido controlar a estos jugadores es para reacomodarlo en su posición. Lenta, miren, literalmente lo que hago es echar a mis jugadores por atrás. Ahora un poquito y ahí es donde entra el segundo pilar. Simplemente seleccionando tus defensas y retrocederlo en su respectiva posición. Parece simple, pero esto te tomará un poquito de tiempo si nunca lo has intentado hacer. Pero los jugadores que usaremos para presionar al rival son los mediocampistas, y eso también incluye al MSD, ya que si mantienes una presión agresiva y constante en el mediocampo, hay mayor posibilidad de que recuperes el balón y que rápidamente puedes armar un contraataque. Ahora vamos en el ataque. Como todo equipo, siempre hay un jugador que es una estrella. Este jugador siempre hace opacar a los otros marcando goles y asistencias. Lo mismo haremos aquí. Usaremos nuestro segundo delantero como punto de referencia, lo que significa que cada vez que recuperas el balón y si no tienes opciones de pase, recuerda que este jugador siempre va a retroceder para crear ocasiones. El siguiente pilar es acerca de utilizar los MCs para conectar pase hacia los delanteros.
La lógica es simple, como los mediocampistas centrales y los delanteros están ubicados casi en las bandas, y si llevas puesto el estilo de juego del entrenador contraataque largo, hace desmarcar a tus delanteros centros hacia los costados, y ahí le puedes mandar pase filtrado. Y por último tenemos la variante 2 de la formación, y como había dicho anteriormente, solo lo utilizaremos si el partido está parejo o si vas perdiendo. El único cambio que vamos a realizar es mover un mediocampista central más arriba para así cambiarlo a un mediocampista ofensivo. Y el jugador que vas a colocar ahí arriba debe ser estilo de juego de jugadores de huecos y además debe tener la habilidad de super refuerzo. Esta habilidad hace que el jugador juegue a su máximo rendimiento, pero es muy importante que hagas estos cambios en la segunda mitad y también si vas perdiendo por una diferencia de 2 goles. Y eso es todo para el día de hoy. Sé que ha sido un video largo pero también informativo. Siendo totalmente honesto contigo, por la cantidad de horas que le invertí, información y estrés, este probablemente sea el mejor video que haya hecho para esta comunidad. Pero este video no es solamente para que lo veas una vez. Si ves que te falta algo que perfeccionar, siempre este video estará en este canal. No quiero que te suscribas y le des like, a menos que te haya gustado este video. Ahora sí, nos estaremos viendo en el próximo video. Bye bye.